Tenemos la gran alegría de tener como invitada en nuestro set a la doctora Liliana Pérez. Ella es directora de La Magia de las Palabras, comunicadora, entrenadora a nivel de la inteligencia emocional en la comunicación. Bienvenida y gracias por estar acá. Básicamente lo que tengo que expresar es mi gratitud por la invitación. Muchas gracias. De verdad que nos sentimos muy contentos de que estés acá. Este tema tuyo de la inteligencia emocional creo que es un tema bastante importante para todos y cada uno de las personas y de nuestros tripulantes. ¿Qué es la inteligencia emocional? Yo creo que lo podemos resumir en una frase muy corta y es básicamente identificar y gestionar mis propias emociones e identificar las emociones de los demás para poder conectar y fortalecer las relaciones con los demás. Bueno, y esa, digamos, yo logro, creo que todos logramos fácil identificar nuestras emociones. ¿Y cuál es la clave para identificar las de las personas que están interactuando conmigo? Contrario a lo que estás diciendo, creo que lo más difícil es identificar las propias emociones. Tal vez identificamos más fácil las de los demás que las propias. Y hace parte como del reto que tenemos a nivel de educación emocional. O sea, la educación debería enfocarse en buena parte en el desarrollo de las habilidades sociales, emocionales y éticas finalmente. Pero, ¿por qué? Porque hoy estamos formando básicamente personas muy fuertes en el tema de matemáticas, en el tema científico, en el tema, en fin, otros temas distintos, pero no le estamos enseñando a la gente a manejar su propia gestión de sus emociones. La ventaja de la inteligencia emocional es que tú en cualquier momento de la vida lo puedes aprender. Entonces ya ahí vamos ganando. Muchas veces cuando tenemos un ascenso en el trabajo que no logramos y que lo logró mi compañero y estoy con toda esa ira, al final descubro que lo que tengo es miedo. Miedo que yo no vaya a poder cumplir con una meta que tengo, un nuevo apartamento, una cuota que tengo que cumplir, el ego también que entra en juego dentro de eso. Entonces empiezo a confundir emociones o cuando en una relación de pareja están los celos. Entonces es la rabia porque él está mirando a otra persona, por ejemplo. Y será rabia o será miedo a que me deje o será miedo a que no, él no esté pensando como yo en que vamos a llegar juntos a la vejez donde vamos a disfrutar de ese momento. Entonces, lo que estabas mencionando es muy importante. ¿Cómo identificar las emociones en los demás? Es un reto bastante grande, tiene que ver con la empatía, con yo ponerme en los zapatos de los demás. Aquí tenemos que recurrir a todo el tema de neurociencia en la conformación de nuestro cerebro. Nuestro cerebro básicamente está diseñado para que nosotros sobrevivamos. Esa es la principal función de nuestro cerebro. En función de eso, yo identifico las emociones de los demás a manera de radar. Tú que has estado en ese mundo aeronáutico, bien que lo sabes, donde yo entro como a escanear. Con cada nueva persona que va apareciendo, yo lo primero que hago es escanear. ¿Me amenaza? ¿No me amenaza? Entonces entro en juego. Eso se hace en menos de un pestañeo, ¿cierto? Donde yo digo, este sí o este no. Pero en investigaciones se ha identificado que en menos de 14 segundos yo me hago una imagen sobre los demás. Entonces yo digo, según la forma como está vestido, esta persona es así o así. O en la forma como me está mirando, si genera conexión visual, es de esta manera o no es de esta manera. Alguien que es transparente, alguien que no tiene que ocultar nada, alguien que se está mostrando como es,
empezando porque abre los brazos, empezando porque me conecta con la mirada, empezando porque me puede conectar con una sonrisa. Entonces, todo ese tipo de señales son elementos importantes que hacen que yo me conecte o no me conecte con esa persona. Y, por supuesto, que yo identifique o no las emociones de los demás. Entonces, a veces hay personas que cuando te miran te rechazan, o por el color de la piel, o porque estás gorda, o porque la ropa que tienes no te gusta. Entonces ahí es donde uno siente, o sea que sí lo hay, sí hay ese rechazo. Lo que uno siente no son imaginaciones, o como a veces al interactuar y al conversar, uno dice, yo sentí que eso, entonces eso no es mentira, eso sí es verdad, sí se percibe. A lo mejor la otra persona no lo está haciendo consciente, pero lo está pensando y lo manifiesta, y uno tiene esa habilidad para cogérsela. Definitivamente. Nosotros somos, los seres humanos somos mamíferos. Esto es muy importante entenderlo porque a partir de nosotros ser mamíferos, somos de manada y necesitamos, con esa función de la supervivencia, sentirnos seguros con ese grupo que nos está rodeando, ¿cierto? Entonces, hay las emociones básicas, dentro de las emociones básicas hay una emoción muy, muy importante que es el asco. El asco es el que finalmente me aporta elementos para salvar mi vida, de no comerme un plato que está podrido, por ejemplo, o de una fruta que yo la huelo y siento que está mala, entonces no me la como. Entonces me estoy salvando, estoy preservando mi vida de que algo malo suceda conmigo. Desafortunadamente aparece el asco social, donde entra en juego una emoción básica que busca protegerme y que busca generar acciones frente a mí y aparecen alrededor del tema de la homofobia, alrededor de muchos temas, o sea, tanto el tema socioeconómico como el tema de etnias. Entonces es normal que un indígena que ha estado rodeado de toda la cultura, de todo el tema, su entorno de indígena, pues se sienta más cómodo entre los indígenas que frente a alguien que es citadino, que no tiene nada que ver con Porque esto. son parte de su manada y No, donde se ha parte de su manada. desenvuelto. No debería ser, no debería ser, pero eso difícilmente lo entiende el cerebro. Entonces ahí entra en juego el entrenamiento que yo puedo hacer de mi cerebro. Se ha identificado, a finales del siglo pasado, se identificó que el cerebro tiene la posibilidad de la plasticidad. Sí, Entonces, con la plasticidad cerebral yo me puedo ir adaptando a las situaciones, al estímulo que me brinda el entorno. A partir de eso, yo debería adaptarme a una reunión social donde alguien que tiene una etnia distinta a la mía, pues seamos totalmente compatibles. no habría, o sea, no hay ese impedimento para que yo no pueda acoplarme a esa manera. Por supuesto. Desde que yo me disponga, debo disponer. Por supuesto. Hay que violar, digámoslo ahí, todo ese trabajo que han hecho nuestros padres, nuestros abuelos, con relación a instauración de información que me van entregando. Mi abuela, por ejemplo, su tez era trigueña, trigueña avanzada, y era una persona muy racista. Yo viví en mi adolescencia en la costa atlántica de Colombia. Entonces ella llegaba y le decía a mis hermanos, y es que ustedes se juntan con esos negros. Ante los ojos de nosotros, los tres hijos, niños y adolescentes, no existían negros y blancos, porque la educación que nos habían dado mis padres simplemente eran personas. Para nosotros fue muy extraño y fue muy impactante, pues yo hoy lo recuerdo, cuando yo tendría unos 12 años, cuando mi abuela llega y dice no se junte con ¿cierto? Porque no hacía parte de mi lectura. Entonces son elementos culturales que van entrando en juego para armar como códigos, digámoslo así. Lo importante en términos de
toda esa inteligencia emocional que yo desarrolle, toda esa conciencia que yo desarrolle, lo importante es cómo rompo con esos paradigmas. Tú dijiste una cosa muy especial ahora y es, a veces yo intuyo como que el otro no me está aceptando por alguna cosa, ¿cierto? Sí, eso se siente. Y eso tiene que ver también con el cerebro. Nosotros somos, o sea, la información del entorno llega primero a la parte emocional del cerebro, donde está el sistema límbico. Entonces, ahí se guarda toda la memoria. Digamos que este es el cerebro. Entonces, todo lo que está adentro, pues una parte adentro está ese sistema límbico. Pero el raciocinio está aquí afuera, ¿sí? Ajá. Y nosotros solamente lo sabemos después. Mi cerebro toma decisiones incluso después de que yo misma lo sepa. Por eso cuando tú y yo nos encontramos, yo inconscientemente tomo la decisión de tener o no tener el contacto contigo. Hay posiciones en el cuerpo, yo no sé si estamos haciendo una toma eh, donde se vea, pues en general mi cuerpo, si yo me siento así, por ejemplo, Ajá. mi inconsciente está generando que yo no me conecte contigo. Mientras que si yo estoy de esta manera cruzando la pierna hacia ti, estoy girando mi cuerpo levemente hacia ti, estoy generando condiciones de apertura a esta conversación que estamos teniendo. El cuerpo al final no esconde lo que el cerebro está pensando. Por eso dicen que el cuerpo tiene un lenguaje Sí. y es importante aprender a leer ese lenguaje, porque así la persona no le manifieste a uno, uno va a estar de una manera u otra intuyendo como, a ver, por aquí no fue, de pronto busco otro tema, o de pronto de qué manera, ¿cierto? Como que le serviría a uno por aquello del lenguaje corporal. Por supuesto, el lenguaje corporal tiene que ver, a ver, la conformación de nuestro cerebro está exactamente como la tenían nuestros primitivos. Total. Los cambios que ha habido a lo largo de todos estos millones de años han sido mínimos. Sí. Entonces conservamos esa misma estructura. Entonces, cuando aquel hombre cazador que iba a la sabana africana a cazar, Sí. donde había mucho silencio, no en las mujeres, ¿cierto? Las mujeres se quedaban cuidando ahí los hijos, la casa, en Los fin. críos. Pero la conformación del cerebro básicamente está con mayor desarrollo hacia la parte visual, hacia lo que yo estoy observando. Por eso incluso en las comunidades originalmente recobraba importancia yo hacer así, para mostrarle a la otra manada, yo estoy libre, yo pues no estoy atacando, No ¿cierto? tengo ninguna arma. No tengo ninguna arma. Mientras que si yo llego y hago así y digo, no tengo ninguna arma, no genera la misma influencia al decirlo verbalmente que si me estoy mostrando así. La fuerza del lenguaje corporal se habla que tiene una fuerza del 55% 50. y el auditivo llega casi al 40%, tipo un 38%, la forma en que la gente me está hablando. Cuando la gente me habla muy rápido, cuando la gente me habla pasito, O muy golpeteado, muy fuerte, muy así. Tú me habla y estuviste, no me mira. sí, cuando en el ejército o cuando en la policía, unos regímenes que son muy fuertes con el tema de la autoridad. Entonces, cuando ese lenguaje se traslada, por ejemplo, a la cotidianidad de esas personas, pues cuesta trabajo, ¿cierto? Muchísimo. Porque Muchísimo. allá te moves con base en órdenes. Entonces, cuando llegas y estás en el entorno familiar, ya no deberías estar con ese tono. Esa influencia tiene un efecto casi del 40%. Bueno, o sea que esa inteligencia emocional va conectada directamente a ese lenguaje corporal. De una manera inconsciente está leyendo al otro y entonces uno empieza a elucubrar, esa sí le cae mal, eh, me ve muy mal vestida, empiezan las inseguridades, empieza a afectarse el ego, pero entonces, ¿hay esa conexión o no la hay? Hay que establecer como una diferencia. Es Ajá. cómo es
el organismo rector, tenemos ese músculo, ¿cierto? Que es, el cerebro es un músculo, funciona como un músculo. Si yo lo ejercito, no lo ejercito, pues voy a tener unas condiciones u otras distintas. Sí. Y cuando hablo de ejercitarlo, no solamente hablo de hacer sudokus y crucigramas y todo ese tipo de cosas, hasta ejercicio físico, sino también ejercitarlo en el entrenamiento, en cómo puedo desarrollar mucho mejor mi lenguaje y cómo puedo desarrollar de manera distinta cómo me comunico con los demás. Entonces yo puedo hacer de manera natural, yo como te decía hace un momento, yo establezco como unas conclusiones, pero para eso está la empatía. La empatía es esa capacidad que tengo de cambiar la óptica, ya no mirarla desde mí hacia ti, sino ponerme en los zapatos tuyos, ponerme el vestido tuyo y entender en el entorno del otro qué puede estar pensando el otro, ¿cierto? Claro, porque somos totalmente diferentes y queremos que el otro entienda y a veces ni nos damos a entender siquiera, ¿cierto? Exactamente. O a veces el otro quiere imponer solo su verdad o solo su punto de vista. Hay una experiencia personal que tuve hace unos años donde hice un entrenamiento para servicio al cliente con base en inteligencia emocional de un grupo grande, eran unos 1.200 taxistas y había un acopio en una clínica. Entonces ahí era mucho lo que trabajábamos en el tema de la empatía. Porque alguien se podía subir un pasajero muy rudo, ni siquiera quererles hablar, ensimismado, agresivo, lo que fuera. Entonces, el conductor debería hacer un ejercicio de empatía para ponerse en el lugar de esa persona que se acaba de subir, que a lo mejor se le acababa de morir su mamá, a lo mejor le acababan de decir a él en esa clínica que tenía cáncer, que no había muchas esperanzas. A lo mejor no tenía cosas demasiado graves, pero no tenía plata para pagar esa cuenta. Entonces, si bien el cerebro tiene como ese elemento importante donde primero me cuido yo, también debemos fomentar ese entrenamiento a través del cual yo pueda ponerme en tus zapatos y entender por qué me estás hablando así. A lo mejor me estás hablando así, lo más probable es que me estás hablando así es porque hay una emoción en ti de un miedo, que es además una de las emociones rectoras dentro de nuestra vida, una de las emociones básicas. Por ejemplo, el miedo no es malo, ninguna de las emociones es mala, ninguna. Pero el miedo, que tanto miedo le tenemos al miedo, el miedo es una emoción que finalmente es la que nos tiene vivos. Porque en el momento en el que pasamos una calle, por ejemplo, no pasamos cuando yo necesito, sino cuando puedo, porque es que si no me pisa un carro, ¿cierto? Entonces, el miedo a lo mejor para corredores de bolsa. Entonces, con ese tema de la inteligencia emocional es súper importante el tema de la respiración, por ejemplo. Por eso es tan importante ese consejo que nos dieron siempre las abuelas. Cuente 10 antes de hablar. Cuando uno llega a la carrera, respire, respire, respire. Sí, sí. Y para eso es importante para yo gestionar ese miedo, por ejemplo, o la ira frente a alguien que me agredió, ¿cierto? La ira es que mira la ira donde desemboca. Porque es que el sistema emocional funciona, se activa primero que el sistema racional. Por eso la respiración es muy importante porque te da tiempo, ganas tiempo para decir, cuando dicen hablar con la cabeza fría, ¿cierto? Sí. Porque las emociones te calientan, Sí. hasta la misma, otra vez el miedo, cuando me van a robar el carro, entonces yo también lo agredo a él y entonces Chan, y por eso él me mete un tiro.
Nadie más asustado que el ladrón que me está robando. Pero ¿cómo es mi reacción frente a eso? Entonces, la invitación es a que manejemos la respiración, por ejemplo. Que volvamos sobre la respiración como una herramienta de vida donde yo puedo, haciendo una respiración consciente, y la respiración consciente que sea diafragmática, Desde acá. porque en ese momento yo le estoy dando la señal a mi cerebro que la cosa no es tan grave. Que se calme. Nuestros pulmones son Pero podríamos más... hacer el ejercicio, por favor. Y baja. Incluso se habla de la fórmula de 4-8. Entonces la fórmula 4-8 dice que uno ojalá, pero mientras la gente llega al 4-8, no importa que lo haga menos tiempo. Ajá. Pero la fórmula dice que sean 4 aspirando 1, 2, 3, 4. y expirando en 8 por la nariz. ¿Pero cuánto tiempo retiene? Ahí empiezo a botar en 8. Muy pausado. Ahora, en el tema de la respiración es supremamente importante que sea diafragmática. ¿Por qué? Porque si lo haces en la parte superior, le estás dando una señal a tu cerebro de que hay peligro. Cuando estamos en peligro, tenemos una respiración corta y una respiración superficial, del pecho hacia arriba. La principal seña es que se están moviendo los hombros. Si se te están moviendo los hombros cuando respiras, Marión, es porque no estás respirando bien. Estás dándole todos los elementos a tu cerebro para que esté en alerta. ¿Y qué pasa con el estrés? La hormona del cortisol es la que Se activa. ¿cierto? Se activa. Y si frente a este estímulo estoy respirando mal, estoy respirando aquí, no me he recuperado, voy a hablar ahora con Sebastián. Y Sebastián, entonces, en mi comunicación con él no estoy haciendo consciente la necesidad de la respiración diafragmática. Entonces también todo lo que me diga Sebastián va a generarme estrés. Porque eventualmente Sebastián y yo pensamos distinto, o los tiempos de Sebastián son unos y los míos son otros, en fin. Entonces, al final terminamos con ese cortisol generándome condiciones completamente adversas a mi bienestar. Y la felicidad, al final cada uno describe la felicidad como cada uno la siente. Pero lo claro que hay es que la felicidad no son momentos de eterna alegría. Entre otras, retomando el tema de la inteligencia emocional, las emociones son momentos muy pasajeros, muy, muy rápidos, que te indican cómo moverte a. Esa es la intención de las emociones. Entonces, cuando ya tú te mantienes ya en una, digamos, en eso que sientes como largo, 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 ya es que tú le estás metiendo pensamiento, raciocinio, y ya se convierte no en una emoción, sino en un sentimiento. Detengámonos ahí un Sí. minuto, por favor. Yo he escuchado, me interesa mucho que hubieras llegado a esta parte. He escuchado que las grandes cadenas de almacenes lo manejan las emociones a través de los colores, a través de la acomodación. Quisiera, y digamos, se aprovechan de la emoción. Si yo estoy triste, entonces yo quiero ir a comprar. Si yo veo determinados colores, pues entonces, si yo tengo hambre, decía Sebastián el otro día, si yo compro con hambre es distinto lo que voy a comprar, lo que como. ¿Tú podrías enseñarnos esa partecita, por favor? Finalmente todos actuamos, no hay una realidad. No hay una realidad. O sea, la realidad es tu realidad. Tú tienes una realidad, yo tengo otra sobre un mismo ejemplo, sobre una misma circunstancia. Yo recuerdo que alguna vez yo estaba saliendo del colegio y me quitaron una cadena de oro, me la raptaron, un ciclista,
Y llegamos a la casa y la amiga con la que yo estaba decía, no, y él con su camisa amarilla. Y yo le decía, pero no, él tenía una camisa roja. Las dos vimos la misma persona, pero ella vio una cosa y yo vi otra completamente distinta, ¿cierto? Eh, la percepción es un elemento de la comunicación absolutamente importante. Porque ¿qué es la percepción? Es la interpretación que yo hago del entorno, de los estímulos que hay en el entorno. Mi cuñada en estos días regresó a la universidad, una universidad hermana, donde ella estudió su universidad, su carrera. Y llegó, entró al baño. Era una universidad distinta a la que ella fue al colegio, fue allá a hacer su carrera. Pero ella llegó al baño y sintió inmediatamente el olor de su universidad. Y ya se conectó y se sintió allá. Simplemente eran del mismo grupo. Como decir en Colombia, la Javeriana de Bogotá y la Javeriana de Cali. Quedan distintas, son de una misma institución. En Cali ella sintió la misma... El mismo aroma. Entonces, ¿qué pasa? A nivel del comercio se van empezando a trabajar desde la neurociencia todo ese tipo de estímulos. Es lo que se llama el neuromarketing. Entonces tú entras a NAFNAF y siempre está el mismo aroma. Entre otras, a nivel emocional, el olfato es el que más permanece, el que más pega a la memoria. ¿Sí? Acuérdense, en la adolescencia es el pañuelo con la loción de ese hombre que te estaba enamorando y robándote como todos los pensamientos y toda la energía, ¿cierto? Entonces vuelves a encontrar ese aroma en otro lugar, inmediatamente te devuelves a ese primer beso, no sé qué, no sé qué. Entonces en la percepción, los órganos de los sentidos son estimulados. Entonces, una cosa es lo que veo, lo que tú dices de los colores. Entonces entro en juego con los colores, entro en juego con el olfato. También en el metro de Medellín, por ejemplo, es un lugar donde se necesita generar condiciones para que la gente viaje tranquilo. La gente ni siquiera es consciente de que le están poniendo una música clásica, una música muy suave, y eso va generando una percepción de que el viaje está tranquilo, ¿cierto? Entonces mira que de manera auditiva están entrando a intervenir como eso en mi percepción. El sonido, el olfato, también las texturas, también, ¿cierto? ¿Cómo es lo que yo estoy sintiendo? El e-commerce entra el verdadero reto, es por ejemplo vender ropa y que yo no toque si esta tela qué, cómo es esta tela para mí, el tema de tocar, ¿cierto? Sí. Entonces se compensa con el empaque en el que te mandan una cantidad de alternativas. Son muchas cosas. En todo, lo importante de esta partecita es de que nos demos cuenta, querida comunidad, de que en todo hay un ambiente creado para que nosotros, entonces, si se va a pagar los servicios, tenga cuidado, teniendo en cuenta que el entorno está para que usted no pague los servicios y no que lo gaste en otra cosa. Pare bolas y verá. ¿Cómo conectamos la inteligencia emocional con la felicidad, Liliana? Como decíamos, la inteligencia emocional hace referencia a, primero, identificar qué emociones tengo yo, gestionarlas e identificar las de los demás. Concluyendo, estábamos hablando también que somos mamíferos. Entonces, si nos comunicamos bien, si desarrollamos las habilidades sociales y emocionales en función de lo que me haga sentir más tranquilo, cuando tú tienes como todo ese cortisol arriba, es cuando empieza a aparecer toda la ansiedad. ¿Y qué viene? ¿Y qué va a pasar? Cuando estamos pensando en este podcast, aquí lo estamos disfrutando, lo estamos... sí,
Pero si nos ponemos a pensar, ¿y qué irá a pasar? ¿Y cuánta gente lo irá a ver? Y no sé qué, y si vamos a tocar. Y eso sí saldría bien, y yo que me equivoqué tantas veces. Entro en un estado emocional muy fuerte que finalmente va a afectar como esa visión de futuro. Entonces, en las definiciones que cada uno haga de la felicidad, hay un elemento en el que los grandes estudiosos del tema de la felicidad, tal Ben Shahar a la cabeza, eh, hablan de un tema de serenidad, de un tema de tranquilidad, ¿cierto? Donde eso se va igualando a tema de bienestar, pero que tiene que ver con qué neurotransmisores estamos activando. Estamos activando mediante este encuentro la serotonina, que me da esa sensación de bienestar, que me da esa sensación de tranquilidad, que me da esa sensación de alegría, ¿cierto? Que en función del trabajo educativo que estamos haciendo con este podcast, enseñándole a la gente, por ejemplo aquí, gestión de las emociones y no sé qué, eh, eso nos hace sentir bueno, nos hace sentir rico, no nos va a durar eternamente. Entonces, por eso es tan importante el trabajo de aquí y el ahora. O sea, la vida finalmente, cuando la enmarcamos en el presente, sin perder de vista la visión de futuro, pero no en función de no disfrutar lo que estoy viviendo por estar encargado del futuro o por, que me lleva a la depresión también, añorar ese pasado, ¿cierto? Cuando yo me enfoco en el presente, cultivo cosas a partir de esa experiencia que tuve en el futuro, en el pasado, perdón, y esa proyección que tengo hacia el futuro, pero deleitándome en ese presente. Entonces la felicidad encuentra uno de los mejores abonos en el disfrute del presente. Y no solamente eso, sino un gran ingrediente que quisiera que toda esta comunidad se llevara, y es el tema del trabajo de la gratitud. Cuando tú trabajas la gratitud, estás cambiando el chip de la percepción, porque estás activando tu sistema reticular ascendente en función de buscar qué es todo lo bueno que yo tengo, no en qué es todo lo que me falta, como el vaso medio lleno y el vaso medio vacío, ¿cierto? A veces eso en las relaciones también influye porque siempre estamos mirando al otro con qué le falta y no qué tiene. Claro, y nos estamos perdiendo de una cantidad de cosas maravillosas que puede tener la gente. Entonces, cuando yo identifico mis emociones, gestiono mis emociones, me conecto con los demás, que es eso la inteligencia emocional, en función de ese presente, estoy contribuyendo a mi propia felicidad. Estoy generando un ambiente, un entorno que propicia condiciones de bienestar que además se van a revertir en respuestas del cuerpo, en respuestas frente a condiciones más favorables, frente al envejecimiento, frente a las respuestas de una herencia que tengo de alguna cosa genética, de alguna enfermedad que va apareciendo. Entonces el sistema inmunológico va subiendo y a lo mejor sí me va a dar, porque genéticamente está instaurado en mi cadena que me va a dar una enfermedad X, es probable que se prolongue la llegada en el tiempo. No por un tema ni solamente por un tema que tiene que ver por subir el sistema inmunológico, por la gestión de las emociones. ¿Sí? Listo. Entonces, en ese punto del que estás hablando en este preciso momento, el agradecimiento tiene mucho que ver. Que aprendamos a mirar al otro. Es que el otro siempre nos está regalando, nos regala su tiempo, nos regala su sonrisa, nos regala muy buenos momentos, nos hace reír. Aprender a mirarlo desde ese agradecimiento, más que de el enojo que en determinado momento me pudo hacer sentir. ¿Influye eso en que ese nivel suba? O sea, esto está demostrado científicamente, la activación, o sea, qué zonas del cerebro se activan
frente a todo ese tema cuando yo lo estoy mirando desde la gratitud o cuando lo estoy mirando desde el faltante. Y desde el juzgar. Hay una otra fórmula, yo vi mis números, Maravilloso. que no son mis amigos, por lo menos son mis amigos, producto de un trabajo emocional, pero no soy la diestra en eso. La fórmula 531. Y yo creo que en la medida en que nosotros asumamos esta fórmula, nosotros podemos echarle los mejores ingredientes para ser más felices. Y son estos. Cada día de tu vida, al menos meditar 5 minutos. Y meditar 5 minutos, no se echen mucho cuento de perfección. Entre otras, la perfección es el principal enemigo de la felicidad. Simplemente contemos cuántas veces respiramos. Es que es gratis. Entonces, listo, inspiramos y expiramos. 1, pero pensando en esa respiración. Esa es una forma de meditar. 2, 3, en fin, al menos 5 minutos de tu vida meditar, cada día. La mañana. La otra, cuando cada uno lo quiera hacer. Perfecto. Hay momentos en los que yo personalmente medito y es en un trancón en el tráfico. Perfecto. En vez de enfocar mi atención a lo que no puedo hacer, porque yo no puedo manejar el tráfico, yo no puedo manejar cosas distintas, salirme pues a otra vía más descongestionada, ese es un momento en el que tú puedes meditar. Lo debe establecer cada persona, encontrar cada persona. Personalmente, pues, en el momento de despertarme. Antes lo hacía, intenté hacerlo en la noche y me dormía. Entonces, no. Cada uno va descubriendo en qué momento. Perfecto. Entonces, la fórmula 531. Llevamos 1. Meditar al menos 5 minutos cada día. Perfecto. Cada día agradecer al menos por 3 cosas. Y agradecer al menos por 3 cosas no necesariamente es agradecer por mi familia, que también agradecer por mi trabajo, agradecer por mis hijos, esas cosas que son más trascendentales. También, por ejemplo, para efectos de las notas que tienes aquí, agradecer porque tenía un lapicero. Agradecer porque esta mañana había agua tibia en una mañana fría y pude tener un baño más confortable. Agradecer porque había agua. Agradecer porque había un huevo para prepararme en el desayuno. Esas cosas las normalizamos tanto que eventualmente no agradecemos por ellas. No valoramos. Entonces, agradecer al menos por 3 cosas en la vida. Llevamos 3. Y el otro es hacer al menos un acto de bondad. Y un solo acto de bondad al día es de cosas tan simples como, ahora que llegué aquí a este lugar, el portero que me abrió la puerta, yo decirle, buenos días, ¿cómo está usted? Ya, lo miré a los ojos, le sonreí, ese es un acto de bondad. No me costó trabajo, fue simple, que yo simplemente normalmente entrara en el carro y ni siquiera mirar al Señor. En ese solo acto de yo saludarlo, mirarlo a los ojos y sonreírle, ya ahí estoy haciendo un acto de bondad. El dejar pasar a una persona adelante, ese es un acto de bondad. Los actos de bondad no necesariamente son esas obras de caridad, no. Es hacer cosas simples, sí, acto amable. Ahora yo le voy a hacer otra pregunta de uno en uno. ¿Será que pueden ir por ahí otros 4 podcasts? Créame que sus enseñanzas son muy importantes para que nuestra querida comunidad las tenga en cuenta. Aquí delante de todos, cuente, ¿acepta o no acepta? Acepta, absolutamente. Perfecto. Claro que sí. Pues Muchas gracias, un honor. Muchísimo el honor es para nosotros, créeme, que estés aquí y que compartas con nuestra tripulación estas enseñanzas tan importantes de vida. Nos quedamos cortos porque el tema es amplio y demasiado atractivo. Pero entonces ya dijiste, vuelves. Prometo. Hasta luego, querida comunidad. Hasta luego, muchas gracias.